El tema que uno deja de mirar el celular 4 horas y cree que se perdió una parte grande de la realidad cuando en realidad no está pasando nada. Esto que llamamos noticias no es nada, no es un ruido de fondo. Y ahora pues fabricado por los propios líderes, que eso es una cosa que no pasaba. Una de las críticas y los comentarios que yo más oigo también con todo lo que está pasando es que también la gente dice un escándalo, otro escándalo, otro escándalo y no pasa nada. No pasa nada quiere decir no tiene consecuencias, pero es que esa es la historia. Todo esto está hecho, no sé por quién o así se está dando, para que no pase nada. Sí, uno va bajando sus estándares y le va pareciendo como normal una cantidad de cosas que no lo son. Pero uno no puede dejar que la política le quite el lugar a la ficción. Hola Ricardo. Hola Alejandro. Tercera vuelta tiene una segunda vuelta y es cuando empezamos a hablar del tema. Sí. Y hoy coincidimos que habíamos leído un pedazo de noticias sobre las noticias que nos llamó la atención. Sí, cierto. Hemos leído los dos las últimas 24 horas. Yo no sé cuándo habrá tuiteado esto Juan Diego Quesada, que es el corresponsal para la región andina del país y es un reportero. De España. Sí, del país de España y es un reportero muy bueno. Tuiteó esto, no ha habido una sola semana de calma en el gobierno de Petro en 2025. Ni una. Sigo España y no es así ni de lejos, ni Ecuador, ni Perú. Hasta en Venezuela hay épocas en las que no pasa nada. Aquí con Petro pasa de todo, todo el tiempo. Solo se le mide Trump, he dicho. Dice él, ¿no? Parece interesante, Ricardo, porque es verdad. Sí, a mí también me pareció muy... Hay una especie de drama de todos los días. Incluso me pasa lo siguiente, voy a una comida y dejo de ver las redes sociales o de mirar las noticias como me estuviera perdiendo de algo. Y uno habla con alguien y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, uno siente que estamos como en acuartelados, como que estamos en estado de alerta, que todo tiene que mientras uno no está mirando, está cayéndose el mundo. Esta idea extraña de que todos los días tiene que pasar algo. Todos los días tiene que pasar algo. Creo que nos acostumbraron a eso y creo que es muy propio de esta época, de este gobierno sobre todo. Quiero, Ricardo, decir que en esta drama de todos los días hay como varios dimensiones y varias agentes. Primero, los medios de comunicación. Ellos más que nadie están acostumbrados y creo que están felices. Sí. Es como la época de los periodistas. Sí. Porque ellos disfrutan el drama, viven de eso de alguna manera, lo alimentan. Cierto. Los funcionarios están metidos en el drama todo el tiempo. Pero también nosotros, el público, hay una oferta de escándalos que vimos por ahí, pero hay una demanda. Es como si quisiéramos el escándalo. Nos hace falta. Sí. Sí, hay muchas cosas apasionantes en este tema y es, por un lado, la vocación al drama es una vocación humana que es, una vez uno se da cuenta que el tiempo es irreversible, entonces pues toca capturarlo y toca tratar de encontrar historias interesantes y de registrarlo todo y eso pues está como en la base de todas las culturas, pero en esta época que es un bombardeo de plataformas, de los libros aumentan, las películas aumentan, las series aumentan, en las plataformas se habla de contenidos más que de películas o de series. Contenidos, sí. Y lo mismo en las páginas de internet de todos los tipos, de medios, lo que antes era la prensa, ahora también son plataformas de contenido. Y yo creo que hay un afán muy grande porque el público sí lo está pidiendo todo el tiempo. Y... Lo que me parece distinto, Ricardo, es que claro que nos gusta el drama, sí. Pero el drama lo proveía la literatura. Sí. Íbamos al cine a ver el drama. Teníamos un drama en nuestras vidas privadas que hacía parte, que yo creo que todos hemos estado adictos al drama. Cuando tenemos un problema en nuestro matrimonio, por ejemplo, y pasamos tiempo, como que nos quedamos ahí dando vuelta porque nos gusta esa tensión. Nos gusta. Pero ahora el drama viene de la vida política, de lo que podríamos llamar la democracia, que aumenta en su valor de entretenimiento y disminuye en su eficacia para resolver los problemas diarios. Puede ser una interpretación cínica, pero es la democracia alimentando
esta demanda por escándalos que se nos está volviendo una especie de adicción. Sí, convertida realmente en drama. Cualquier proyecto político cualquier gobierno, incluso uno le puede encontrar la estructura dramática. El giro inicial que en el gobierno de Petro pues fue cuando echó a los ministros liberales, digamos, y ahí empezó a girar, ahí acabó el primer acto, uno podría decir, y empieza un segundo acto cuya pregunta es, ¿esto sobrevivirá? ¿Esta locura sobrevivirá sin un pacto político? Y bueno, ya estamos en lo que los dramaturgos llamarían un falso final, que es el momento en que uno se responde sí o no a esa pregunta. Este proyecto, este gobierno, ¿sobrevivió sí o no? Y entonces, bueno, la respuesta parece ser no. Vamos a ver si este último acto que le queda aclara este drama, que fue básicamente la incapacidad de hacer política. Este año, yo me acuerdo ese domingo cuando fue lo de los Estados Unidos y este enfrentamiento, pues creímos que ese era el fin del mundo. Totalmente. Pero ya 2 o 3 días después teníamos otra noticia. Vino lo del Consejo de Ministros y ahora la consulta, las reformas permanentes. Ahora que decías que cuando los funcionarios están dentro del drama, yo creo que sumabas a ese drama al público, eso sí es una novedad. Antes los funcionarios sufrían el triple lo que pasaba en un gobierno y eran los que sabían qué estaba pasando por dentro y los que sabían que, por ejemplo, los misiles en esos 13 días entre Estados Unidos y Rusia, los misiles en Cuba, iban a acabar el mundo y lo sabían los funcionarios en los pasillos de la Casa Blanca y en el Kremlin o donde fuera. Ahora todo el mundo sabe porque todo el mundo sabe parece todo. Que las paredes no existieran. Todo el mundo sabe que el mundo se puede acabar en cualquier momento y el suspenso nos llegó a todos como funcionarios, como si fuéramos todos funcionarios o todos fuéramos público. Veo como hay alguna contradicción, Ricardo, porque decía Juan Diego Quesada que pasan cosas todos los días. Sí. Pero si uno asume la perspectiva correcta, vámonos un año hacia adelante en el futuro y veremos esta época, quizás nos daremos cuenta que no ha pasado nada. Que se repitió la misma noticia. Entonces es un escándalo, como esta especie. En el presente observamos la vida como con una intensidad de la vida política, pero en el fondo está pasando poco. Es como si fuera una telenovela que le pegó, como Betty la Fea, que uno ve que le pegó de pronto y entonces dicen, bueno, hay que alargarla un año. Y entonces hay el guionista comienza con una habilidad que uno que solo atención, tiene ese tipo. Cómo sabe crear suspensos y alargar una cosa que ya se podría haber resuelto, prolongarla en el tiempo. Y es lo que creo que el libretista Petro de pronto intuyó, esta historia no va para ninguna parte. Y entonces hay que volverla a mandar a una discusión de las calles y pública y a las urnas otra vez, porque ¿cuál es el relato finalmente del gobierno? Es obvio que el de Santos fue sobre la paz, que el de Duque terminó siendo sobre la pandemia, cuando tampoco tenía así mucho relato. Y ahora No, es supuestamente el cambio, pero el cambio es esto, el cambio es el drama permanente. Exacto. Había una palabra de otra época, no sé si te tocó, Ricardo, el biorritmo, ¿no? El biorritmo, claro. Ya no se usa, no, es como ese biorritmo, ¿no? Claro, había una columna en las Tours de Francia sobre el biorritmo. Esa vaina se aceleró, ¿no? En el biorritmo, sí. No, estamos a 1000. Pero del otro lado está la inercia de los asuntos humanos. Sí. Donde, pues, poco pasa, ¿no? Poco pasa. Uno sale al barrio y la gente está sacando al perro y ahorita está haciendo sol. Los niños llegan al colegio, se sientan en la misma silla, el profesor da la misma clase. Los colegios no dependen de nada de lo que esté pasando con el gobierno, salvo si, bueno, hay una protesta y entonces los buses no pueden llegar. Pero el mundo sucede mucho más allá de esta trama, de estos contenidos que son la política, se volvió contenido también. Es la civilización del espectáculo de la que habló Vargas Llosa, pero yo creo que él ni siquiera se imaginaba este nivel, esta intensidad permanente, esa contradicción entre nuestra adicción al melodrama de la política, pero en el fondo la vida transcurre por otro canal.
Hubo un aparatico noventero que era muy popular que se llamaba los Tamagotchis. Sí, que eran unos robotcitos chiquitos que le pedían a los dueños cosas constantemente. Entonces, como que los alimentaran o que los bañaran. Hay hoy en día aplicaciones así. El gatico que hay que bañar porque está con hambre. Como un aparato que le está pidiendo a uno todo el tiempo que lo use, que lo actúe, que lo ponga a funcionar. Y yo creo que en eso nos hemos convertido todos. Somos como una raza de tamagotchis que estamos pidiendo atención y que nos estén dando noticias y nos estén tuiteando. Y yo tengo la maña que a mí me angustia un poco de que si cojo el celular, abro las redes. Completamente. Inmediatamente, como a ver qué está pasando y como tú decías, ¿qué me estoy perdiendo? Cuando voy a volver a los años 70, yo creo que había noticieros de televisión solo en la noche. Sí. Las 7, después empezaron a las 7. Los 80s ya eran... Sí, pero los 70 creo que había uno. Sí, una hora. Y eran los noticieros tranquilos, donde sí, pasaba lo del día. Después empezaron 7, 9 a mediodía. Sí. Y después con CNN y esto vinieron los canales donde había noticias permanentemente. Todo el tiempo, sí. Sí, y ahora con las plataformas, esto llegó al milisegundo, o sea, es cada minuto, ¿no? Cada minuto. Estos días estaba viendo la cuenta de X de la revista Semana y creo que hay un tweet cada 2 minutos o 3 minutos. No para. Es interminable. Sí. Yo no sé si eso llama noticias. Noticias eran eventos que iban a tener alguna significancia sobre algo. Ahora no, ahora son acontecimientos, uno borra el siguiente. Es un mundo extraño. Sí, y en todo caso las noticias también eran historias, es decir, eran relatos. Algo había pasado también que ya tenía un final, ya se podía contar una historia hasta el final. Hoy en día se cuenta el comienzo de la historia, no se cuenta una historia desarrollada, sí, que ya llegó a su resolución. No, ahora está el fenómeno de la noticia en desarrollo que lo hemos comentado otras veces y empezamos por el titular, es como estar viendo el Word del periodista, como estar atendiendo a cómo va construyendo la historia mientras tanto. Todo es en vivo y en directo como los consejos de ministros y como el gobierno, que a mí me ha parecido como un colapso nervioso en vivo y en directo, como ver cómo está colapsando una cabeza y uno lo va siguiendo poco a poco, cómo se va perdiendo en sus propias lógicas. El último consejo de ministros no lo vi todo, pero vi un pedacito, alcancé a ver la dialéctica maya. Eso me parece un concepto muy novedoso. Sí. Del presidente. Él tenía como un lápiz, sí, y el lápiz golpeaba la mesa. Sí, estaba entonces enfático. La explicación de la dialéctica maya tenía esos golpes enfáticos, sí, tan. A mí me parece que es preocupante ese momento. Sí. Ese momento es maravilloso porque hay un momento que, yo no sé si la frase entera, si es pegarse como un moco y volar como un águila. Sí. Pero, que es un concepto que nadie había dicho, eso sí hay que reconocerlo. Sí, yo me acordaba de ese mito de la serpiente y el águila, pero sí, el moco no lo conocía. Yo nunca había oído hablar de eso. Otro momento que es maravilloso allí es cuando empieza el presidente a decir que él no quiere generales gorditos. Por supuesto, la corrección política le obliga incluso a él a decir que él no tiene nada contra los gordos, que lo hace todavía más maravillosa la frase. Después se queja de los guerrilleros gordos también, pero lo mejor de todo este momento es el ministro de Defensa haciendo cara de póker, tratando de no reaccionar a ninguna de esas frases. Es impresionante porque si se ríe de los militares gorditos, pues se está riendo de su Lo está enfocando la cámara, esa parte no. Todo el tiempo, y él ese señor es un mago. Si uno usara sombrero se lo quitaría, pues, porque el tipo logra no tener gestos durante todo ese monólogo en el que uno le puede dar ataque de risa, uno puede decirle sí señor, o bueno, puede llevarle la cuerda. Este señor es impasible durante todo ese discurso y realmente es admirable cómo domina esa situación. Valor de entretenimiento de la democracia nuevamente. Tengo esta preocupación, Ricardo. A veces algunos comentaristas y columnistas dicen, ojalá tengamos un gobierno aburrido. Sí. Y las grandes ventajas de los gobiernos aburridos. Cuando leí eso hace poco me acordé de una anécdota que había leído sobre el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que los documentos COMPES los leían todos en el Consejo de Ministros. Durísimo. Sí, aburridísimo. Sí. Un exceso, cierta fascinación tecnocrática de otros tiempos. Pero, ¿qué tal que venga un gobierno
donde no pase lo de la dialéctica maya y no tengamos este drama de todos los días y no pase nada, yo creo que la gente va a extrañar el drama. Sí. Y el aburrimiento se va a confundir, o la falta de intensidad, con inacción. Sí, la gente... Como que esto fuera a generar una tendencia permanente, una adicción, y el síndrome de abstinencia va a ser muy duro y va a terminar afectando la forma como nos relacionamos con la democracia. Sí, el problema de los gobiernos grises, que son los responsables y los que simplemente están haciendo su tarea, están como resignados a que funcione el gobierno, que es lo que tienen que hacer. El problema es que les exprimen problemas o les agrandan los problemas. Un poco uno podría decir eso de la alcaldía de Galán, que es una alcaldía competente, seria, los funcionarios son serios, pero entonces cualquier cosa que pase parece pues sí, el horror. Esos pobres gobiernos siempre les sobredimensionan. Les sobredimensionan los problemas porque no están alimentando el drama y entonces alguien les tiene que buscar algo por aquí o por allá. No se le deben a su público como otros gobiernos y entonces Tanto ese es un problema. Que Galán yo creo que tiene la tendencia a pegarse al drama de Petro de vez en cuando porque Claro. es la única forma de estar ahí en la opinión pública. Sí, eso lo he notado también y me parece que no es el mejor momento de Galán. La demanda por entretenimiento, o sea, queremos que un gobierno entretenga y nos dé melodramas. Sí, y la otra salida sería, y creo que eso sí le toca hacer en general a los gobiernos, es tener un relato que, repito, en el caso de Santos, pues fue lo de la paz, pero ese gobierno sí tuvo antagonistas, entonces como en un drama, tenía al uribismo en pleno, pues con toda, eso, yo de verdad creo que nunca hubo una oposición tan brutal como esa de ese gobierno. Ahora el petrismo dice que la oposición de esta vez ha sido brutal, a mí me parece que ha sido... Fue dura también, fue dura, a mí me tocó al interior y fue dura. De lo de Santos. Sí, pero todos los gobiernos y los presidentes, puedo decirlo, siempre se quejan de los medios de comunicación. Sí, siempre piensan que les están dando más duro que a los otros. Exacto, y que todo es injusto y que todo es una conspiración, eso me parece más normal. Lo que me parece más complejo es lo de ahora, ¿no? Sí. Ese tema que uno deja de mirar el celular 4 horas y cree que se perdió una parte grande de la realidad cuando en realidad no está pasando nada. Hay un cuento, no recuerdo cuál, de Jorge Luis Borges, donde él decía irónicamente eso, es decir, pobres los ciudadanos de mi tiempo que creían que todos los días había una noticia. Sí. Es muy bueno. No la hay, la gran mayoría de los días esto que llamamos noticias no es nada, ¿no? Es un ruido de fondo. Es un ruido de fondo. Y ahora, pues, fabricado por los propios líderes, que eso es una cosa que no pasaba, era... unos narradores, los periodistas estaban atentos a lo que pasaba y lo contaban y lo editaban y le daban una dirección, digamos que puede uno estar de acuerdo o no, pero no había la fábrica de noticias desde los mismos líderes, esas posverdades, pues, o las noticias falsas, o sí, la capacidad de redirigir la historia, eso es muy impresionante de esta época. Hay otro síntoma de lo que está ocurriendo que me pareció interesante de este año también, el año del drama en la política, el que mencionaba Quesada, y es que ahora he visto que los periodistas, sobre todo los importantes de los programas de radio por la mañana, graban un video por la noche anunciando las noticias que vienen al día siguiente, como el escándalo. Entonces hay una especie de anuncio, entonces Julio Sánchez graba un video diciendo: tenemos esta revelación mañana. Eso es nuevo. Todo el mundo cree que se tiene que levantar a las 6 de la mañana porque hay algo que va a cambiarlo todo. Sí, eso es nuevo y cada vez es más fuerte, como que la radio además se está volviendo con imágenes, ¿sí? Con video. O dicen por redes sociales: esperen mañana el gran anuncio. Que sí, Todos los días se va a acabar el mundo. Que era como en las telenovelas, de verdad. El próximo capítulo, esperen estas escenas. Escenas del próximo capítulo. Eso estoy viendo, Ricardo, como de esta conversación. Sí. Es lo de Betty la Fea, me parece como la analogía. Sí, como tenemos rating, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no perder al... No creo que sea deliberado por parte de Petro, pero es eso. Es en todo caso un instinto humano que es el instinto del narrador, que es... Uno puede que no le guste a uno la narración de Petro, pero él es sobre todo eso, más que un gobernante. Es un relato que se va quedando sin
pues sin escenas, sin giros, y entonces hay que ver por dónde más echarlo a andar. Tú, Ricardo, eres narrador también y te gusta el drama, ¿cómo se maneja eso? O sea, los picos de la narración. Uno lleva uno, Sí, tiene que construir uno siguiente, pero eso puede empezar a escalar de tal manera que ya sea insostenible y la historia tiene que caer. claro, claro. Y aquí Ahí- lo que estamos es en el espiral donde No, no se deja caer. por eso la estructura es más de telenovela, porque la estructura del drama tiene por ahí unos 4 giros, que es el giro en el que termina el primer acto, que es cuando lo que se nos presentó durante media hora en las películas, por ejemplo, la cotidianidad que se nos presentó, pues es rota, se ve atacada por un accidente, puede ser una catástrofe, puede ser una historia de amor, puede ser una historia de suspenso. Esa cotidianidad entra en un segundo acto que tiene que resolver pues lo que se rompió. Claro, claro. Se rompió la cotidianidad. El segundo acto es tratar de recomponerla o tratar de resolverla, quién es el asesino, o si esa historia de amor va a aguantar, o si esa catástrofe va a acabar con todos. Bueno, hay un segundo giro en la mitad del segundo acto, que es cuando los personajes que sufrieron el ataque empiezan a como a recapacitar y a decir, pero estamos reaccionando y ahora tenemos que asumir las riendas de la vida. Siempre pasan todas las películas en la mitad Del segundo acto. del segundo acto, o sea, en la mitad de la película incluso, Sí. que los personajes dicen, no, voy a coger las riendas de mi destino, no me voy a dejar. Entonces el fugitivo, que es Harrison Ford, en la mitad de la película dice, no, yo no solo voy a huir, sino que voy a demostrar que soy inocente. Eso siempre pasa en la mitad. Luego entonces hay un tercer giro que es lo que se llama el falso final. La película llega al final del segundo acto y entonces en las tragedias la gente piensa que Hamlet se va a salir con la suya o que Edipo se va a salir con la suya. Es como un falso final feliz en las tragedias. En las comedias es como un falso final triste, duro. Y eso es al final del segundo acto. Ese es el final del segundo Y el acto. tercero, Y el tercero tiene un giro que sería el cuarto, que es lo que se llama el clímax de la historia. Claro. Que es la respuesta a la pregunta con la que terminó el primer acto. Y es, estos dos van a terminar juntos, están enamorados, pero van a terminar juntos. Entonces la respuesta en las comedias románticas es sí. O estos van a sobrevivir a la catástrofe y usualmente sobreviven los protagonistas, o sea, los actores que les pagaron más. claro. Se salvan de la catástrofe. O en la historia policíaca, pues el clímax es cuando se sabe quién era el asesino. Ese es el cuarto giro. Y el problema con estos gobiernos o el problema con las telenovelas es que dependen de si tuvieron éxito. Y entonces hay 7.000 giros. Les toca girar y girar. Girar y girar y girar en redondo. Claro. Para crear un clima artificioso de alguna manera. Es artificioso y el público lo sabe porque el público está acostumbrado a los 4 giros. Porque está dentro de su mente, ni siquiera han sido aleccionados, sino que interiormente uno sabe que así funcionan las historias. Uno nace con ese instinto, digamos. El público lo sabe, pero el público sigue adicto, que es lo que está ocurriendo. Claro, también. a la basura. A la basura, sí. Es a la telebasura, digamos. Alección a la telebasura. Sí. Bueno, esa es una buena definición de la democracia. Sí, eso puede ser lo que está pasando. Es que el caso de Trump es muy semejante. Semejante, sí, es semejante. Lo que dice que y es avasallante y de alguna manera, ya desde un punto de vista más de psicología colectiva y más serio, sí. va afectando nuestros mecanismos de defensa colectivos en contra de eso. O sea, Sí. comienza a minar o a socavar por dentro. Sí, uno va bajando sus estándares Sí. y le va pareciendo como normal una cantidad de cosas que no lo son. No es normal uno tener que ver esos pantallazos de Reyes, del ministro Reyes. Eso no... Pantallazos de hace 1 año y medio, de hace 2 años. Sí, La dialéctica maya. la dialéctica es demasiado... Es una luz, de verdad. Es como cae y uno empieza a normalizar que eso de los pantallazos sería el fin de un gobierno de hace 30 años. O sí, que el hijo del presidente se fue con la suegra del ministro del Interior a pedir unos puestos, pues eso hace 30 años sería como el fin de todos ellos. Una de las críticas y los comentarios que yo más oigo también con todo lo que está pasando es que también la gente dice un escándalo, otro escándalo y no pasa nada. No pasa nada quiere decir no tiene consecuencias, pero es que esa es la historia. Sí. Todo esto está hecho, no sé por quién o así se está dando,
para que no pase nada. Para que no pase nada, y es una falla narrativa, digamos, porque las historias buenas siempre tienen unas causas y efectos, y eso funciona como una bola de nieve, pues una historia. Aquí esto es escándalos y escándalos que no llevan a nada. Otra definición de la democracia, una mala historia, con fallas narrativas. Es una historia llena de huecos narrativos, de cabos que no han atado. ¿Qué hace Ricardo? ¿Desconectarse? ¿De vez en cuando? Yo creo que hay que desconectarse y hay que redoblar la ficción. Yo creo que uno si ve más series de televisión buenas y más películas buenas, incluso telenovelas buenas, no alargadas, se da cuenta que esta es una historia muy mal contada, muy mal hecha, muy forzada. Pero uno no puede dejar que la política le quite el lugar a la ficción. Hay que defender la ficción de la política, porque se está metiendo... Sí, estamos encontrando el melodrama en la política y es buscarlo donde debe estar, y en las historias mejor contadas de alguna manera. Volver a esa esencia. Exacto. Que ahí estaban las historias. Claro, incluso lo que tú decías del drama personal tiene que ser más importante que el drama que le están contando a uno allí en Twitter. Interesante. Sí, está curioso. También podemos recomendarles a nuestros oyentes Tercera Vuelta como antídoto. Claro, eso es un alivio. Tercera Vuelta es de verdad como salir a pasear el perro. A mí sí me parece que le recuerda a uno que no nos debemos dejar meter ese cuento de que el mundo se está a punto de acabar todo el tiempo. Bueno, Ricardo, aquí seguimos. Eso es. Y el mundo sigue. El mundo sigue. El mundo sigue y la vida sigue. Tercera Vuelta no para, sí.